Título: La conciencia y el estado con la realidad. Mirarlo todo adentro y fuera de usted, y cuando algo le sucede, verlo como si le estuviera sucediendo a otra persona, sin comentarios, sin juicios, sin actitudes, sin interferencias, sin intentos de cambiarlo, solo de comprender. Cuando asuma esa actitud, empezará a caer en la cuenta de que se va desidentificando cada vez más de su mí. Santa Teresa de Ávila dice que hacia el final de su vida Dios le concedió una gracia extraordinaria. No usa, por supuesto, esta expresión moderna, pero solamente se trata de la desidentificación de sí misma. Si otra persona tiene cáncer y no conozco a esa persona, eso no me afecta mucho. Si tuviera amor y sensibilidad, tal vez le ayudaría, pero eso no me afecta emocionalmente. Si usted tiene que presentar un examen, eso no me afecta mucho. Puedo ser muy filosófico al respecto y decirle, bueno, cuanto más se preocupe, peor será. Más bien, ¿por qué no descansar en vez de estudiar? Pero cuando llega mi turno para presentar un examen, entonces es diferente, ¿no es así? La razón es que me identifiqué con el mí, con mi familia, con mi país, mis posesiones, mi cuerpo, mi ego. ¿Cómo sería si Dios me diera la gracia de no llamar a estas cosas mías? Gozaría del desprendimiento, estaría desidentificado. Eso es lo que significa perderse a sí mismo, negarse a sí mismo, morir a sí mismo. Título: La buena religión, la antítesis de la inconsciencia. Alguien me preguntó durante una conferencia, ¿qué piensa sobre Nuestra Señora de Fátima? ¿Qué opina de ella? Cuando me hacen preguntas como esa, me acuerdo de aquella vez que llevaba la estatua de Nuestra Señora de Fátima en un avión a una peregrinación de veneración. Y cuando volaba sobre el sur de Francia, el avión empezó a bambolearse y a temblar, y parecía que fuera a desbaratarse. Y la milagrosa estatua gritó, «Nuestra Señora de Lourdes ruega por nosotros». Y todo se arregló. ¿No fue maravilloso? Una Nuestra Señora que ayudó a otra Nuestra Señora. También había un grupo de 1000 personas que fueron en peregrinación a Ciudad de México a venerar el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe y se sentaron delante de la estatua protestando porque el obispo de la diócesis había declarado a Nuestra Señora de Lourdes patrona de la diócesis. Estaban seguros de que Nuestra Señora de Guadalupe lo sentía mucho, de manera que estaban protestando en desagravio a la ofensa. Ese es el problema con la religión si uno no se cuida. Cuando les hablo a los hindúes, les digo, sus sacerdotes no se alegrarán de oír esto. Fíjense lo prudente que estoy esta mañana. Pero, según Cristo, a Dios le agradaría más la transformación de ustedes que la adoración que le rindan. Le agradaría mucho más su amor que su adoración. Y cuando les hablo a los musulmanes, les digo, su ayatolá y sus mulá no se van a alegrar de oír esto, pero a Dios le va a agradar mucho que ustedes se transformen en personas llenas de amor, que si dicen, Señor, Señor. Es infinitamente más importante que ustedes despierten. Eso es la espiritualidad. Eso es todo. Si ustedes lo logran, tienen a Dios. Entonces ustedes adoran en espíritu y en verdad. Cuando ustedes se convierten en amor, cuando se transforman en amor. El peligro de lo que puede hacer la religión se ve muy bien en una historia que contó el cardenal Martini, arzobispo de Milán. La historia es sobre una pareja de italianos que se van a casar. Se habían puesto de acuerdo con el párroco para hacer una pequeña recepción en el atrio de la parroquia frente a la iglesia. Pero llovió y no se podía hacer la recepción, de modo que le dijeron al sacerdote,
¿podríamos hacer la celebración en la iglesia? Al padre no le entusiasmó hacer una recepción en la iglesia, pero ellos le dijeron: comeremos un poco de torta, cantaremos una canción, tomaremos un poquito de vino y nos iremos a casa. De manera que el padre aceptó. Pero como eran italianos amantes de la vida, tomaron un poco de vino, cantaron una canción, luego tomaron otro poquito de vino y cantaron más canciones. Y a la media hora había una gran celebración en la iglesia y todos se estaban divirtiendo mucho, pero el padre estaba tenso, paseándose de un lado al otro en la sacristía, preocupado por el ruido que estaban haciendo. El coadjutor entró y le dijo: veo que usted está muy tenso. Por supuesto que estoy tenso. Oiga el ruido que están haciendo. Y en la casa de Dios, santo Dios. Pero padre, realmente no tenían a dónde ir. Ya lo sé, pero ¿qué tienen que venir a hacer tanto ruido? Bueno, no debemos olvidar que el mismo Jesús asistió una vez a una boda. ¿No es verdad, padre? Yo sé que Jesucristo asistió a un banquete de bodas. No es necesario que usted me diga que Jesucristo asistió a un banquete de bodas, pero no estaba allí el Santísimo Sacramento. Miren, miren, a veces el Santísimo Sacramento es más importante que Jesucristo. Cuando el culto es más importante que el amor, cuando la iglesia es más importante que la vida, cuando Dios es más importante que el prójimo, y así sigue. Ese es el peligro. En mi opinión, para esto era para lo que Jesús evidentemente nos llamaba. Primero lo primero. La persona es mucho más importante que el sábado. Hacer lo que le digo, convertirse en lo que le estoy indicando, es mucho más importante que decir Señor, Señor. Pero a su mulano le va a gustar oír eso, se lo aseguro. A sus sacerdotes no les va a gustar oír eso. Sin embargo, de eso es de lo que hemos estado hablando, de la espiritualidad, del despertar. Como les dije, si quieren despertar, es extremadamente importante hacer lo que llamo autoobservación. Sean conscientes de lo que dicen, sean conscientes de lo que hacen, sean conscientes de lo que piensan, sean conscientes de su manera de actuar, sean conscientes del lugar de donde vienen, de cuáles son sus motivaciones. No vale la pena vivir una vida sin conciencia. La vida sin conciencia es una vida mecánica, no es humana, es programada, condicionada. Más valdría que fuéramos una piedra, un trozo de madera. En mi país hay cientos de miles de personas que viven en pequeñas chozas, en una pobreza extrema, apenas logran sobrevivir. Todo el día hacen un trabajo manual duro, duermen y se despiertan por la mañana, comen algo y vuelven a empezar. Y uno piensa, ¡qué vida! ¿Eso es lo que la vida tiene para ofrecerles? Y entonces, de pronto, se sobresalta cuando se da cuenta que el 99,99 de las personas de aquí no están mejor. Ustedes pueden ir al cine, conducir un automóvil, hacer un crucero. ¿Creen ustedes que están mejor que ellos? Ustedes están tan muertos como ellos. Son una máquina tanto como lo son ellos. Una máquina un poco más grande, pero de todas maneras una máquina. Eso es triste pensar que la persona pasa por la vida así. Los seres humanos pasan por la vida con ideas fijas, nunca cambian. Sencillamente no se dan cuenta de lo que sucede. Ellos podrían ser un bloque de madera, o una roca, o una máquina que habla, camina, piensa. Eso no es humano. Son títeres movidos en todas las direcciones por todo tipo de cosas. Opriman un botón y obtendrán una reacción. Casi se puede predecir cómo va a reaccionar una persona. Si estudio a una persona, puedo decirle cómo va a reaccionar. Con mi grupo de terapia, a veces escribo en una hoja de papel
que fulano va a iniciar la sesión y que Mengano va a responderle. ¿Creen que eso está mal? Bueno, no escuchen a la persona que les dicen, olvídese de usted mismo, acérquese a los demás con amor. No las escuchen, todos se equivocan. Lo peor que usted puede hacer es olvidarse de usted mismo cuando se acerca a los demás con lo que se llama una actitud de ayuda. Eso lo entendí a la fuerza hace muchos años, cuando estudié psicología en Chicago. Estábamos siguiendo un curso de consejería para sacerdotes. Se admitía solo a sacerdotes que estaban haciendo consejería y que aceptaban traer a la clase la grabación de una sesión. Éramos como 20. Cuando me llegó el turno, traje un cassette con una entrevista que había tenido con una joven. El instructor colocó la cinta en una grabadora y la escuchamos. A los 5 minutos, como acostumbraba el instructor, detuvo la grabación y preguntó, ¿hay comentarios? Alguien me dijo, ¿por qué le preguntó eso a ella? No creo haberle preguntado nada, le contesté. En realidad estoy bastante seguro de no haberle preguntado nada. Usted le preguntó, afirmó. Yo estaba seguro porque en esa época estaba siguiendo conscientemente el método de Carl Rogers, el cual se orienta hacia las personas y es no directivo. Uno no hace preguntas, no interrumpe ni da consejos, de manera que yo sabía que no debía hacer preguntas. De todos modos, hubo una discusión entre nosotros y entonces el instructor dijo, ¿por qué no volvemos a escuchar la grabación? Volvimos a escucharla y entonces con horror oí una pregunta grande, tan grande como el Empire State. Una pregunta enorme. Lo interesante es que yo había oído esa pregunta 3 veces. La primera vez supuestamente cuando la hice, la segunda cuando escuché la grabación en mi habitación, porque ya quería llevar una buena grabación a clases, y la tercera vez cuando la escuché en clases, pero no la había oído, no había tomado conciencia. Eso sucede con frecuencia en mis sesiones de terapia o en mi dirección espiritual. Grabamos la entrevista y cuando el cliente la escucha dice, mire, realmente no oí lo que usted dijo durante la entrevista, solo oí lo que dijo cuando escuché la grabación. Lo más interesante es que yo no oí lo que dije durante la entrevista. Es sorprendente descubrir que durante una sesión de terapia digo cosas de las que no tengo conciencia. Solamente más tarde capto su pleno significado. ¿Creen ustedes que esto es humano? Usted dice, olvídese de usted mismo y vaya hacia los demás. De todos modos, después de escuchar nosotros toda la grabación allá en Chicago, el instructor dijo, ¿hay comentarios? Uno de los sacerdotes, un hombre de 50 años con quien yo simpatizaba, me dijo, Tony, me gustaría hacerte una pregunta personal. ¿Te parecería bien? Sí, por supuesto, le contesté. Si no quiero responderla, no respondo. ¿La mujer de la entrevista es bonita? Me preguntó. Realmente yo estaba en un estadio de mi desarrollo, o subdesarrollo, en el cual no me daba cuenta de si alguien era bien parecido o no lo era. No me importaba. Ella era una oveja del rebaño de Cristo. Yo era un pastor. Yo prestaba ayuda. ¡Qué maravilla! Así me habían entrenado. De modo que le dije, ¿eso qué tiene que ver? Porque ella no te gusta, ¿verdad? Me contestó. ¿Qué? Exclamé. Nunca me había detenido a pensar si los individuos me gustaban o me disgustaban. Como la mayoría de la gente, sentía una antipatía ocasional que se hacía consciente, pero mi actitud generalmente era neutral. Le pregunté, ¿por qué piensas eso? Por la grabación. La escuchamos nuevamente y me dijo, escucha tu voz. La dulzura con que hablas. Observa. Estás irritado, ¿no es así? Sí, estaba irritado, y solo estaba empezando a ser consciente de ello en ese momento. ¿Y qué fue lo que le dije a ella de manera no directiva? Le dije no regrese, pero no me había dado cuenta. El sacerdote amigo me dijo, ella es mujer, se habrá dado cuenta. ¿Cuándo debes volver a reunirte con ella? El próximo miércoles. Apuesto a que no regresará. No regresó. Esperé una semana, pero no vino. Esperé otra semana y tampoco vino. Entonces la llamé.
Rompí una de mis reglas. No seas el Salvador. La llamé y le dije, ¿recuerda esa grabación que usted me permitió hacer para mi clase? Me ayudó mucho porque la clase me señaló muchas cosas. No le dije qué cosas. Que podrían hacer que la sesión fuera más eficaz. De modo que si usted quisiera regresar, sería más eficaz. Bien, regresaré, me contestó. Regresó. Todavía estaba llena de antipatía. No había desaparecido, pero ya no estorbaba. Usted controla aquello de lo cual es consciente. Aquello de lo cual usted no es consciente, lo controla a usted. Usted siempre será un esclavo de aquello de lo cual no es consciente. Cuando es consciente de ello, se libera. Todavía está allí, pero no lo afecta. No lo controla a usted. No lo esclaviza. Esa es la diferencia. Conciencia, conciencia, conciencia. Lo que nos enseñaron en ese curso fue a ser observadores participantes. Para expresarlo gráficamente, yo estaría hablando con usted y al mismo tiempo estaría afuera observándole a usted y observándome a mí mismo. Cuando estoy escuchándole a usted, es infinitamente más importante escucharme a mí que escucharle a usted. Por supuesto es importante escucharle a usted, pero es más importante escucharme a mí mismo. De otra manera, no lo estaré oyendo. O distorsionaré todo lo que dice, lo oiré a través de mi condicionamiento. Reaccionaré a usted de muchas maneras, de acuerdo con mis propias inseguridades, con mi necesidad de manipularlo, con mi deseo de tener éxito, con irritaciones y sentimientos de los cuales tal vez no sea consciente. De manera que es muy importante que me escuche a mí mismo cuando lo estoy escuchando a usted. Por eso nos entrenaron para ser conscientes. Usted no tiene que imaginarse a usted mismo flotando en alguna parte del aire. Para aproximarse a una comprensión de lo que estoy diciendo, imagínese un buen conductor que conduce un automóvil y que está concentrado en lo que usted le dice. En verdad es posible que esté discutiendo con usted, pero está completamente consciente de las señales de tránsito. En el momento en que sucede algo inesperado, en el momento en que hay un sonido, o ruido, o roce, lo oirá de inmediato. Dirá, ¿está seguro de que cerró esa puerta de atrás? ¿Cómo lo hizo? Estaba consciente, estaba alerta. Su atención estaba enfocada en la conversación o en la discusión, pero su conciencia era más difusa. Estaba percibiendo muchas cosas. Aquí no estoy defendiendo la concentración. Eso no es importante. Muchas técnicas de meditación inculcan la concentración, pero yo desconfío de eso. Implican violencia y con frecuencia implican más programación y más condicionamiento. Lo que yo defendería sería la conciencia, que no es lo mismo que la concentración. La concentración es un reflector, un foco. Usted le abre a cualquier cosa que entra en su conciencia. Usted puede distraerse de eso, pero cuando practica la conciencia, nunca está distraído. Cuando llega a la conciencia, nunca hay distracción, porque usted siempre estará consciente de lo que ocurra. Digamos que estoy mirando esos árboles y estoy preocupado. ¿Estoy distraído? Estoy distraído solamente si me propongo concentrarme en los árboles. Pero si soy consciente de que también estoy preocupado, eso no es ninguna distracción. Sencillamente, tome conciencia del lugar donde está su atención. Cuando algo no va bien o algo inesperado sucede, usted lo notará de inmediato. Algo no marcha bien. En el momento en que un sentimiento negativo surge en la conciencia, usted lo notará. Usted es como el conductor del automóvil. Ya le dije que Santa Teresa de Ávila dijo que Dios le dio la gracia de desidentificarse de sí misma. Ustedes oyen a los niños hablar de esa manera.
Un niño de 2 años dice, Tommy se desayunó esta mañana. No dice yo, aunque él es Tommy. Dice Tommy en tercera persona. Los místicos se sienten así. Se han desidentificado de sí mismos y están en paz. Esta era la gracia a la que se refería Santa Teresa. Este es el yo que los maestros místicos del Oriente están constantemente instando a descubrir. Y los de Occidente también. Y pueden incluir en ellos a Mr. Eckhart. Ellos están instando a la gente a descubrir el yo. Título: Los rótulos. Lo importante no es saber quién es yo o qué es yo. Usted nunca lo logrará. Lo importante es descartar los rótulos. Como dicen los maestros zen japoneses, no busquen la verdad. Sencillamente descarten sus opiniones. Descarten sus teorías. No busquen la verdad. La verdad no es algo que se busca. Si dejaran de apegarse a sus opiniones, lo sabrían. ¿Qué quiero decir por rótulos? Todos los rótulos son imaginables, excepto quizás el del ser humano. Soy un ser humano. Suficiente, no dice mucho. Pero cuando alguien dice yo tengo éxito, eso es demencial. El éxito no es parte del yo. El éxito es algo que va y viene. Podría estar presente hoy y ausente mañana. Eso no es yo. Cuando alguien dice tuve éxito, está en un error. Está a oscuras. Se identificó con el éxito. Lo mismo cuando dice fracasé. Yo soy abogado. Yo soy un hombre de negocios. ¿Ustedes saben lo que va a suceder si se identifican con estas cosas? Se van a pegar a ellas y se van a preocupar porque se acaben. Y entonces es cuando aparece el sufrimiento. Eso es lo que quería decir antes cuando les dije, si ustedes sufren, están dormidos. ¿Quiere un signo de que están dormidos? Aquí lo tienen. Ustedes sufren. El sufrimiento es un signo de que ustedes no están en contacto con la verdad. El sufrimiento les da para que puedan abrir los ojos a la verdad, para que puedan comprender que en alguna parte hay falsedad, así como el dolor físico les da para que comprendan que en alguna parte hay enfermedad. El sufrimiento indica que en alguna parte hay falsedad. El sufrimiento se produce cuando ustedes se estrellan contra la realidad. Cuando sus falsedades se estrellan con la verdad, entonces hay sufrimiento. De otra manera, no hay sufrimiento. Título: Los obstáculos a la felicidad. Lo que voy a decir puede parecer un poco rebuscado, pero es la verdad. Lo que viene puede ser los minutos más importantes de su vida. Si pudiera comprender esto, descubrirían el secreto del despertar. Serían felices para siempre. Nunca volverán a ser desdichados. Nada podría volver a lastimarlos. Lo digo en serio, nada. Es como cuando se derrama pintura negra en el aire. El aire permanece sin contaminar. Ustedes nunca pueden pintar al aire de negro. No importa lo que suceda, usted permanece incontaminado. Permanece en paz. Hay seres humanos que han logrado esto, lo que llamo ser humano. Nada de esas tonterías de ser una marioneta llevada de un lado al otro, dejando que los acontecimientos y las personas digan cómo sentirse. De manera que usted se sienta así y dice que es vulnerable. ¡Ja! Eso lo llamo ser una marioneta. ¿Quiere ser una marioneta? Presione un botón y está deprimido. ¿Eso le gusta? Pero si se niega a identificarse con esos rótulos, cesan la mayoría de sus preocupaciones. Más tarde hablaremos sobre el temor a la enfermedad y a la muerte. Pero generalmente usted se preocupa por lo que le va a suceder en carrera. Un pequeño empresario de 50 años está tomando cerveza en un bar en alguna parte y dice: bueno,
Miren a mis condiscípulos. Ellos realmente lo lograron. Idiota, ¿qué quiere decir con lo lograron? Sus nombres aparecen en los periódicos. ¿Eso es lograrlo? Uno es presidente de una corporación. El otro es miembro de la Corte Suprema de Justicia. El otro es esto o lo otro. Payasos, todos ellos. ¿Quién decide lo que significa tener éxito? Esta estúpida sociedad. La principal preocupación de la sociedad es mantener enferma a la sociedad. Y cuando más rápidamente comprenda esto, mejor. Están enfermos todos, están chiflados, están locos. Usted llegó a ser presidente de manicomio y está orgulloso de ello, aunque no significa nada. Ser presidente de una corporación no tiene nada que ver con el éxito en la vida. Usted tiene éxito cuando despierta. Entonces, no tiene que presentarle disculpas a nadie, no tiene que explicarle nada a nadie. No le importa un comino lo que otros piensan de usted o lo que digan de usted. Usted no tiene preocupaciones, es feliz. Eso es lo que yo llamo tener éxito. Tener un buen empleo o ser famoso no tiene nada que ver con la felicidad o el éxito. Nada. Eso es totalmente ajeno. Todo lo que le preocupa realmente a él es lo que sus hijos piensan de él, lo que sus vecinos piensan de él, lo que su esposa piense de él. Debería haber sido famoso. Nuestra sociedad y nuestras culturas nos meten eso en la cabeza día y noche. Las personas que lo logran. ¿Logran qué? Hicieron el ridículo, porque gastaron toda su energía consiguiendo algo que no tenía valor. Mírelos pasando por el escenario. Mire cómo se descomponen si tienen una mancha en la camisa. ¿Es eso el éxito? Miren cuán asustados están ante la posibilidad de no ser reelegidos. ¿Eso es éxito? Están controlados, son manipulados, no son felices, son desgraciados, no disfrutan la vida, están constantemente tensos y ansiosos. ¿Es eso humano? ¿Y saben por qué sucede eso? Solamente por una razón. Se identificaron con algún rótulo. Identificaron el yo con su dinero o con su empleo o con su profesión. Ese fue el error que cometieron. ¿Han oído hablar del abogado a quien el plomero le presentó una cuenta? Le dijo al plomero: mire, usted me está cobrando $200 la hora. Yo no me gano eso como abogado. El plomero le contestó: yo tampoco me ganaba esa cantidad de dinero cuando era abogado. Usted podría ser plomero o abogado, hombre de negocios o sacerdote, pero eso no afecta al yo esencial. No lo afecta. Si mañana cambio de profesión, es como cambiarme de ropa. No me toca. ¿Es usted la ropa? ¿Es usted su nombre? ¿Es usted su profesión? Deje de identificarse con esas cosas. Ellas van y vienen. Cuando usted comprenda esto realmente, ninguna crítica puede afectarlo. Tampoco pueden afectarlo la alabanza o la adoración. Cuando alguien le dice: usted es una gran persona, ¿de qué está hablando? ¿Está hablando de mí? No está hablando del yo. Yo no es ni grande ni pequeño. Yo no tiene éxito ni fracasa. No es ninguno de esos rótulos. Estas cosas dependen del condicionamiento de usted. Estas cosas dependen del estado de ánimo de la persona que está hablando con usted en ese momento. No tiene nada que ver con el yo. Yo no es ninguno de estos rótulos. Mí es generalmente egoísta, estúpido, infantil, un gran estúpido. De modo que cuando usted me dice: usted es un estúpido, eso lo sé desde hace años. El ego condicionado. ¿Qué más podría esperar de usted? Eso lo sé desde hace años. ¿Por qué usted se identifica con él? Idiota, eso no es el yo, ese es el mí.
¿Quiere ser feliz? La felicidad ininterrumpida no es causada. Usted no puede hacerme feliz. Usted no es mi felicidad. Usted le dice a la persona que ha despertado, ¿por qué está feliz? Y la persona que ha despertado responde, ¿por qué no he de estarlo? La felicidad es nuestro estado natural. La felicidad es el estado natural de los niños, a quienes pertenece el reino, hasta que son corrompidos y contaminados por la estupidez de la sociedad y de la cultura. No se puede hacer nada para adquirir la felicidad, porque la felicidad no se puede adquirir. ¿Alguien sabe por qué? Porque ya la tenemos. ¿Cómo se puede adquirir lo que ya se tiene? Entonces, ¿por qué no tiene experiencia de ella? Porque tiene que descartar algo, porque tiene que descartar las ilusiones. Para ser feliz, no tiene que agregar nada, tiene que descartar algo. La vida es fácil, la vida es maravillosa, es dura solamente para sus ilusiones, sus ambiciones, su avidez, sus deseos. ¿Sabe de dónde vienen estas cosas? De haberse identificado con toda clase de rótulos. Título: 4 pasos hacia la sabiduría. Lo primero que tiene que hacer es entrar en contacto con los sentimientos negativos de los cuales no es consciente. Muchas personas tienen sentimientos negativos sin saberlo. Muchas personas están deprimidas y no saben que están deprimidas. Solamente cuando entran en contacto con la alegría, comprenden hasta qué punto están deprimidas. No se puede tratar un cáncer que no se ha detectado. Usted no puede liberarse del gorgojo de su granja si no sabe que existe. Lo primero que necesita es tener conciencia de sus sentimientos negativos. ¿Cuáles sentimientos negativos? La melancolía, por ejemplo. Usted está melancólico y triste. Usted siente que se odia a usted mismo o se siente culpable. A usted le parece que la vida no tiene ninguna finalidad, que no tiene sentido. Usted se siente herido, está nervioso y tenso. El primer paso es ponerse en contacto con esos sentimientos. El segundo paso, este es un programa de 4 pasos, es comprender que el sentimiento está en usted, no en la realidad. Esto es tan evidente, pero ¿cree usted que los seres humanos lo saben? No lo saben, créanme. Tienen doctorados y son rectores de universidades, pero no han comprendido esto. En la escuela no me enseñaron a vivir, me enseñaron todo lo demás. Como dijo alguien, tengo una educación muy buena, tardé años en superarla. La espiritualidad trata de eso, de desaprender toda la basura que le enseñaron a uno. Los sentimientos negativos están en usted, no en la realidad. Entonces, deje de tratar de cambiar la realidad. Esto es una locura. Deje de tratar de cambiar a la otra persona. Gastamos todo nuestro tiempo y nuestras energías tratando de cambiar las circunstancias externas, tratando de cambiar a nuestro cónyuge, a nuestro jefe, a nuestros amigos, a nuestros enemigos y a todos los demás. No necesitamos cambiar nada. Los sentimientos negativos están en usted. En la tierra no existe nadie que tenga el poder de hacerle a usted desgraciado. En la tierra no hay ningún acontecimiento que tenga el poder de alterarlo o herirlo. Ningún acontecimiento, condición, situación o persona. Nadie le dijo esto. Le dijeron lo contrario. Por eso está en ese enredo en que se encuentra. Por eso está dormido. Nadie le ha dicho esto, pero es evidente. Supongamos que la lluvia acaba con un paseo campestre. ¿Quién se siente negativo? ¿La lluvia o usted? ¿Qué causa el sentimiento negativo? ¿La lluvia o su reacción? Cuando usted golpea una rodilla contra una mesa, a la mesa no le pasa nada. Está ocupada en aquello para lo cual fue hecha, para hacer mesa. El dolor está en su rodilla, no en la mesa.
Los místicos tratan continuamente de decirnos que la realidad está bien. La realidad no es problemática. Los problemas existen en la mente humana. Podríamos añadir en la mente humana estúpida y dormida. La realidad no es problemática. Si los seres humanos desaparecen de este planeta, la vida continuaría. La naturaleza seguiría con toda su belleza y toda su violencia. ¿Dónde estaría el problema? No habría ningún problema. Usted creyó el problema. Usted es el problema. Usted se identificó con el mí y ese es el problema. El sentimiento está en usted, no en la realidad. El tercer paso: nunca se identifique con dicho sentimiento. Este no tiene nada que ver con el yo. No defina su ser esencial en función de ese sentimiento. No diga yo estoy deprimido. Si quiere decir que la depresión está ahí, eso está bien. Si quiere decir que la melancolía está ahí, eso está bien. Pero no diga yo estoy melancólico. Usted se está definiendo en función de este sentimiento. Esa es su ilusión. Ese es su error. Hay una depresión ahí en este momento. Hay sentimientos lastimados ahí en este momento. Pero déjelos solo. Eso pasará. Todo pasa, todo. Sus depresiones y emociones no tienen nada que ver con la felicidad. Son el movimiento del péndulo. Si ve emociones, prepárese para la depresión. ¿Quiere su droga? Prepárese para la resaca. El péndulo se mueve de un extremo a otro. Esto no tiene nada que ver con el yo. No tiene nada que ver con la felicidad. Es el mí. Si usted recuerda esto, si se lo dice a usted mismo 1000 veces, si ensaya estos 3 pasos 1000 veces, lo logrará. Es posible que no necesite hacerlo ni 3 veces. No lo sé, no hay ninguna regla, pero hágalo 1000 veces y hará el mayor descubrimiento de su vida. ¿Qué importan esas minas de oro en Alaska? ¿Qué va a hacer con ese oro? Si no es feliz, no puede vivir. De modo que encontró oro. ¿Qué importa? Usted es un rey, usted es una princesa, usted es libre. Ya no le importa ser aceptado o rechazado, eso no importa. Los psicólogos nos dicen que es muy importante tener un sentimiento de pertenencia. ¿Para qué quiere usted pertenecer a alguien? Eso ya no importa. Un amigo me contó que hay una tribu africana en la cual la pena capital es ser condenado al ostracismo. Si a usted lo expulsaran de Nueva York o de donde viva, usted no moriría. ¿Por qué el miembro de esa tribu africana muere? Porque participa de la común estupidez de la humanidad. Cree que no podría vivir si no pertenece. ¿Es muy distinto de la mayoría de la gente o no? Él está convencido de que necesita pertenecer. Pero usted no necesita pertenecer a nadie, o a nada, o a ningún grupo. Ni siquiera necesita estar enamorado. ¿Quién le dijo que lo necesitaba? Lo que necesita es ser libre. Lo que necesita es amar. Eso es. Esa es su naturaleza. Pero lo que realmente me está diciendo es que quiere ser deseado. Quiere ser aplaudido, ser atractivo, que todos los micos corran detrás de usted. Está desperdiciando su vida. Despierte. Usted no necesita eso. Puede ser plenamente feliz sin eso. La sociedad no se va a alegrar de oír esto, pero usted se vuelve aterrador cuando abre los ojos y comprende. ¿Cómo controlar a una persona como usted? Usted no la necesita a ella. No se siente amenazada por su crítica. No le importa lo que piense ella o lo que diga ella. Usted cortó todas esas ataduras. Ya no es una marioneta. Es aterrador. De manera que tenemos que salir de él, sentencia la sociedad.
Él dice la verdad, no tiene miedo, ya no es humano. ¡Humano! Miren, por fin un ser humano. Escapó de su esclavitud, escapó de su prisión. Ningún acontecimiento justifica un sentimiento negativo. No hay ninguna situación en el mundo que justifique un sentimiento negativo. Eso es lo que nuestros místicos nos han dicho hasta el cansancio, pero nadie escucha. El sentimiento negativo está en usted. En el Bhagavad Gita, el libro sagrado de los hindúes, el señor Krishna le dice a Arjuna: lánzate al ardor de la batalla y mantén tu corazón a los pies del Señor. Una frase maravillosa. Usted no tiene que hacer nada para ser feliz. El gran Mr. Carr dijo bellamente: no se llega a Dios por un proceso de adicción, de sumarle algo al alma, sino por proceso de sustracción. Usted no hace nada para ser libre. Usted descarta algo, entonces es libre. El cuarto paso. ¿Cómo cambia uno las cosas? ¿Cómo se cambia uno a sí mismo? Hay muchas cosas que es necesario comprender aquí, o más bien solamente una cosa puede expresarse de muchas maneras. Imagínese un paciente que va donde el médico y le dice de qué sufre. El médico le dice: muy bien, yo entiendo sus síntomas. ¿Sabe qué haré? Le recetaré remedio a su vecino. Muchas gracias, doctor. Eso me hace sentir mucho mejor. ¿No es absurdo? Pero eso es lo que todos hacemos. La persona que está dormida siempre piensa que se sentirá mejor si otra persona cambia. Usted sufre porque está dormido, pero piensa: ¿cómo sería de maravillosa la vida si la otra persona cambiara? ¿Cómo sería de maravillosa la vida si mi vecino cambiara? Si mi esposa cambiara, si mi jefe cambiara. Siempre queremos que otra persona cambie para poder sentirnos mejor, para podernos sentir bien. Pero ¿se ha puesto a pensar alguna vez que si su esposa cambia o si su marido cambia, eso en qué le afecta a usted? Usted sigue siendo tan vulnerable como antes. Sigue siendo tan idiota como antes. Sigue estando tan dormido como antes. Usted es el que tiene que cambiar, el que tiene que tomarse el remedio. Usted insiste una y otra vez: me siento bien porque el mundo está bien. Se equivoca. El mundo está bien porque me siento bien. Eso es lo que todos los místicos dicen.